Hoy me he levantado para ver uno de sus amaneceres más especiales de la costa coreana, Roca de Chon. En la etapa de hoy estoy visitando el Valle de Murung. Acompáñame en esta aventura. He tenido que parar de grabar porque justo casi la piso. Se construye un templo para honrar toda esta belleza. Ya os digo que se está convirtiendo en uno de mis sitios favoritos de Corea. Fijaros el acantilado. Esto también es Corea. El cielo se está pintando de un color. Como podemos ver, hay muchísima gente para ver el amanecer. Es un sitio muy famoso e importante aquí en Corea. Todo el mundo quiere ver el amanecer en la piedra. Toda esta gente ha madrugado por la misma razón. Muy buenos días desde el auténtico, característica Roca de Chon. Uno de los amaneceres más bonitos de todo Corea. Buenos días. Buenos días. Aquí me acabo de encontrar a un señor que está haciendo el recorrido con su hijo. Primera parada del día, Chuam. Esta playa hermosa con formaciones rocosas únicas. Página completa, Chuam Sellador. Cantoños. Qué bonito camping acabo de encontrar aquí escondido en la montaña, justo al lado de la playa. Creo que voy a desayunar un poquito de calamar. 당근도 말랑말랑하고 본방송에서 Hace primero el calamar 5월달에 con el carbón 그래가지고 y después a la plancha. Da la bolsita. 댓글이 엄청 올라왔어요. 그래서 막 사람들이 엄청 좋아하지. 감사합니다. 감사합니다. He vuelto a la ciudad de Tunje porque aquí está el carril bici para ir directamente a la zona de las cataratas y el hike que quiero hacer. Principal destino de hoy, Moringun Valley. 7 kilómetros, allá vamos. Acabo de llegar al río de Tunje. Hace un día maravilloso, no hay mucho sol, pero hace bastante calor. Y después de unos 45 minutos en bici ya puedo ver las formaciones características del lugar. En bicicleta desde Tunje. Voy a hacer la caminata que me lleva por el templo y por sus cascadas. Acaba de decir que pare. ¡Kamsahamnida! Ok. Aquí el señor me acaba de invitar a un acuario coreano. YouTube. Yeah. Llegando a la puerta principal de su templo. Es la puerta del valle y la entrada al paraíso. Primera parada, el cañón del inicio de la ruta.
Como va siendo ya costumbre aquí en Corea, justo al principio de una zona turística, un trekking, un valle, construyen un pequeño pueblito con bares, restaurantes para probar comida tradicional y productos locales. Este es el mapa del parque. Ahora mismo me encuentro aquí en el templo y la idea es hacer la ruta circular que me va llevando por diferentes templos y cascadas. Este es el mapa del parque. Ahora mismo me encuentro aquí cerquita del templo. La idea es hacer la ruta circular que va bordeando todo el río y va pasando por diferentes templos y miradores. En total son unas 5 horas. La entrada cuesta 4.000 wones. A diferencia de otros parques naturales protegidos, aquí sí te puedes bañar. Lo primero que nos encontramos en el recorrido es el templo de Songwasa. Aquí se celebra su famosa ceremonia del agua. Como ya viene siendo costumbre aquí en Corea, al inicio de cualquier belleza, como en este caso el Parque Nacional, se construye un templo para honrar toda esta belleza. El templo se encuentra en la base de la montaña. Los grabados que hacen referencia a las cascadas de la zona son impresionantes. Segunda parada, Crane Rest. Me dirijo ahora hacia Yungu Falls, 20 minutitos hasta la cascada. Eso. Me quedan unos 10 minutitos aproximadamente para llegar a la cascada, pero quería hacer una pequeña parada para comentar una cosa. Me estoy encontrando bastante gente que está haciendo el sendero, pero sí es verdad que he notado en las últimas veces, las últimas caminatas y recorridos que he hecho, que no me suelo encontrar mucha gente joven haciendo este tipo de actividades aquí en Corea. De normal
diría que el promedio de edad viene siendo entre los 40, 50 hasta los 60, 70 aproximadamente, con lo cual me llama mucho la atención porque no sé si se dieron cuenta, pero justo se puso una snitch voladora de Harry Potter pegada a la cámara. Porque ahora que me paro a reflexionar sobre ello, es cierto, no sé si tiene que ver un poco con los países asiáticos a día de hoy, de cómo está evolucionando un poco la sociedad, no tengo muy claro la verdad. Es cierto que haciéndolo hike y estaba grabando el vídeo y acabo de encontrar esta hermosa serpiente. He tenido que parar de grabar porque justo casi la piso. Qué preciosa es. Nada, increíble. Segunda vez que pasa algo en 2 minutos. No voy a hablar más de esta temática. Simplemente acabar con la reflexión. Ahora que lo pienso, cuando estaba en Japón haciendo pues todas las caminatas, las rutas, los senderos, es cierto que noté lo mismo. Mucha gente... ¡Annyeonghaseyo! Hello, hello. Hi. Hi. Annyeonghaseyo. No había mucha gente tampoco haciendo esas rutas. Si me encontraba gente joven, eran pues igual senderistas más bien solos que estaban viajando y descubriendo el país. Y estoy ante la mismísima Roca del General. Representa la espiritualidad masculina. Qué cañón más asombroso. Back. En este lugar cuenta la leyenda que las hadas vinieron aquí, se bañaron y después volvieron al cielo. Y aquí están una de las principales atracciones del parque. Esta es la primera de ellas, que se llama Sun Waterfall. Es verano, por lo tanto no hay mucha agua. Aún así, el panorama es precioso. La tranquilidad y la magia que se respira en este lugar, de nuevo, asombroso. Y de nuevo, Corea sorprendiendo. Ahí estoy en la cascada, justo en este punto. La idea de ahora es subir por todo esto y cerrar el círculo para acabar en el templo. Hay varias rocas que según pone aquí, parecen los dedos de los pies. Ahí estaría. Y acabo de llegar finalmente a la cascada de Yungu. Esta ardillita va en busca de agua. Hay una serie de grabados en la roca con los símbolos kanji. La verdad que no puedo entender. Me encantaría. El recorrido continúa por estas escaleras que nos van a llevar hasta el mirador de la cascada. Mira.
Voy a empezar a subir las escaleras de piedra que van a llevar hasta lo alto del Tutasan. Estoy subiendo la garganta que me va a llevar hasta el pico del Tutasan. La subida es bastante empinada. No sé cómo se sostienen esos árboles en la roca. Un traductor me vendría bien aquí. Y después de una subidita bastante agotadora, acabo de llegar a uno de sus miradores principales. Fijaros qué bonito es el valle, por favor. El sendero se ha vuelto un poco más salvaje y fijaros por dónde pasa, justo por el desfiladero de las rocas. Una de las tantas cosas que me gusta de Corea es esto, la sencillez de decir, hay un árbol en el medio, no lo voy a cortar, lo respeto, genero todas las escaleras, pero lo mantengo ahí. En un montón de trekking, un montón de caminatas que he hecho, he visto esto y la verdad que tengo que decirlo porque me parece muy, muy bien. Respetando la naturaleza, así me gusta. Y en medio de todo el valle, lleno de montañas y formaciones rocosas, me encuentro con la cascada que estuve mirando antes. Me acabo de encontrar con las rocas que se podían ver desde abajo. Es una auténtica locura caminar por aquí. Tienes todo el valle del filadero enorme y las rocas que parece que se te van a caer encima. No sé cómo están sostenidas. Parece que están pegadas con pegamento una encima de otra. Han aprovechado una roca plana para hacer un mirador. El objetivo de hoy es subir hasta los casi 700 metros. Me acabo de subir a una de sus rocas y se me han desbloqueado unas vistas épicas. Ahí justo está el templo que visité y de fondo tengo el pueblo de Tunje. Casi toda la gente que pasa por ahí caminando pone una roca y fijaros el muro que ya han hecho. Cómo impresiona. Una ranita iba caminando. Ah. Ya os digo que se está convirtiendo en uno de mis sitios favoritos de Corea. Fijaros el acantilado, los pedazos de vistas que hay. Y más hacia el fuerte de Duta. Hay muchísimas ranitas en esta poza, pero lo que me llama más la atención es esta roca que está aquí, que encima le está cayendo agua. Eso es una pendiente hacia abajo. Le doy un año que yo creo que acaba debajo de la ladera. Ahora mismo estoy a unos 650 metros de altitud. No voy a hacer el pico. Está muy cerquita. Esta parte del trekking se ha abierto muchísimo más y ya se puede ver al lado de la montaña.
Vistas desbloqueadas 2.0. La roca del búho representa la voluntad y la buena suerte. Y aquí termina la ruta de hoy en el Observatorio Betle, en el lugar más pintoresco y hermoso de esta increíble ruta. Lo bueno de venir a última hora es que estoy solo en este mágico e increíble lugar. Todo lo que les diga va a ser poco. Brutal. Qué manera de despedir el día. Pocos lugares he visto tan bonitos como este aquí en Corea. Justo el sol se está poniendo y se está quedando un atardecer espectacular. Les enseño un poquito el entorno. Las vistas hablan por sí solas. Contento estoy de haber hecho la ruta al revés y no tener estos escalones de subida. El cielo se está pintando de un color muy especial. Me despido el día de hoy con las vistas del valle. Y después de la caminata me merezco una comidita. Acabo de pedir limpa y una sopa de tofu que la verdad huele muy bien. Los dueños del local están comiendo y no paran de invitarme a cosas y ponerme servicio. Son adorables, de verdad. Están comiendo y me están invitando a probar cosas. Me acaban de poner esto como service. Acabo de terminar de comer y guárdense el lugar porque la verdad este sitio vale muchísimo la pena. He comido genial, me han tratado increíblemente bien y muy rico. Menuda estampa, luna llena y este puente precioso. Me encantan las sombras de yo mismo pasando. Y entro a Antunge de nuevo. 정상에 서 있네.
멀지 않지 내어가 보면 저만치 손을 드는 모습 하나 떠올리다가 내 사랑 그대 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을. Acabo de conocer al cantante. He sings really, really well. I will put your YouTube. Yeah.